Saludos tutor y pues a todas las personas que nos puedan visualizar. Somos estudiantes de la Universidad UNAT. Actualmente cursamos el curso de Epistemología de las Matemáticas para el pregrado de licenciatura en Matemáticas. Estamos realizando la unidad número 2, la rigorización de las matemáticas y la crisis de los fundamentos. Este trabajo actual es presentado por María Sofía Nieto Rodríguez, Lisset Mariana Velázquez Gutiérrez y me presento Lady Esperanza Vargas Mosquera. Actualmente vivo en el municipio de Cibaté, en la vereda de Alto Charco. Somos integrantes del grupo número 551103-62. La pregunta, la cual vamos a dar respuesta en la presente grabación, el presente video, es ¿cuál fue el impacto de la rigorización en las matemáticas y la crisis de los fundamentos? A continuación, mi compañera Mariana nos va a explicar un poco sobre la rigorización de las matemáticas y su impacto. Entonces, el tema, síntesis del informe académico, la rigorización de las matemáticas y su impacto histórico y filosófico. El informe analiza el proceso humano y epistemológico de la rigorización matemática que busca garantizar la coherencia y a su vez mejorar la precisión conceptual de esta disciplina. Este proceso surgió mejor de la necesidad de formalizar conceptos como límites y derivadas, ya que ha sido fundamental eliminar cualquier ambigüedad y estandarizar el lenguaje matemático. Este proceso, esta formalización llevó a la crisis de los fundamentos matemáticos que se dio a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, ya que las matemáticas se enfrentaron a una crisis marcada por las paradojas como las de Russell que cuestionaban sus fundamentos. Esto obligó a revisar todo, axiomas y teorías, propiciando avances significativos como la formalización de las teorías de conjuntos por James Cantor. También la influencia filosófica conllevó a la crisis, que conllevó esta crisis, inspiró a la creación de corrientes filosóficas tales como el formalismo, el logicismo e institucionismo. Conllevó avances y cambios, ya que la rigorización llevó al desarrollo de nuevos métodos y teorías como la lógica moderna y la teoría de conjuntos, consolidando las matemáticas como una disciplina moderna. También aportó a la didáctica y la organización, que increíble, ¿cierto? Pues el uso de herramientas como tablas empezó a hacerse más habitual y también de esquemas, ya que permite estructurar ideas complejas y asimismo las teorías filosóficas, facilitando su comprensión. Como conclusión de esta síntesis, tenemos que la rigorización transformó las matemáticas en una ciencia abstracta, coherente y válida, destacando la importancia de la autocrítica y también de la adaptación. Comprender este proceso es fundamental no solo para la validez actual de las matemáticas, sino también para la evolución continua, ya que no es una evolución que se queda ahí, sino que va evolucionando continuamente. Muchas gracias. Doy paso a mi siguiente compañera. Nosotros como grupo realizamos un cuadro sinóptico, el cual es la explicación más sintetizada sobre la rigorización de las matemáticas y la crisis de los fundamentos. Acá podemos observar que hicimos una división, la cual nos muestra la rigorización de las matemáticas, la cual fue esa época donde se empezaron a establecer diferentes conceptos matemáticos. Esto inició en el siglo XIX. Este proceso pues fue un proceso de axiomatización, es decir, una construcción de teorías matemáticas a partir de conjuntos de axiomas y definiciones precisas. ¿Qué quiere decir esto? Que fue un momento en la época de la historia de las matemáticas en la cual se trató de tener unos conceptos establecidos sobre los temas diferentes de las matemáticas.
En esto se crearon definiciones y justificaciones. Para esto pues tendría que haber una validez, una vericidad en los contenidos. Entonces se trató en su máximo esplendor de llegar a una conclusión real donde se podrían crear diferentes teoremas, los cuales daban esa veracidad pues, a los conceptos matemáticos. A partir de ahí y dependiendo pues, de este periodo de la historia, inicia la crisis de los fundamentos matemáticos, la cual se dio en el siglo XX. Esto surgió de acuerdo pues a las, digámoslo así, consecuencias del proceso de rigorización de las matemáticas, porque en este periodo se empezaron a identificar que habían inconsistencias en algunos temas, en algunos teoremas que se venían pues trabajando a lo largo de la historia. Este periodo se identificó principalmente por toda la profunda investigación de los fundamentos matemáticos. Hubo controversias, hubo investigaciones y nuevos descubrimientos respecto al tema. Gracias a la crisis de los fundamentos nacieron grandes avances matemáticos como lo son la teoría de Cantor y el axioma de la elección de Zembello. También se creó esa necesidad de superar esa crisis y fue una época, digámoslo, gris para las matemáticas, ya que pues se dejó de ver esa veracidad en los conceptos. Pero dejó impactos demasiado importantes y dejó corrientes filosóficas que hasta el momento pues son de gran ayuda. Una de las evoluciones fue una evolución de las matemáticas grande, pues que se dedujo gracias a la crisis de los fundamentos. Los avances más importantes que podemos determinar en esta crisis y pues que marcó un hito importante fue crear esas bases para que hubiera un enfoque más crítico y pues se creara esta nueva rama de las matemáticas, la cual es la lógica, que pues para mi concepto es una de las ramas más importantes de las matemáticas porque nos ayuda a desarrollar ese pensamiento crítico en nuestros estudiantes. Es importante que conozcamos de dónde nace este proceso para entender cómo podemos llevar un proceso cognitivo más profundo respecto pues al tema de las matemáticas y los diferentes contextos, ¿no? La crisis lleva a una comprensión profunda de investigación, de comprobación de teorías y de métodos. Además de esto, pues se crean diferentes teorías y modelos a partir de esta etapa. Tenemos diferentes autores que participaron de este proceso de creación de las matemáticas. Acá pues les mostramos un poco nuestro pequeño resumen en cuanto pues a toda nuestra investigación llevada pues a una forma más didáctica y más resumida. Los dejo con mi compañera Sofía, la cual les va a dar una explicación sobre la tabla 12, que es el cuadro de comparación. Varios de los criterios que tenemos es el génesis. En el platonismo surge el concepto filosófico de que la matemática existe independientemente del mundo físico y de la mente humana. En el logicismo nace la propuesta de reducir la matemática a la lógica pura. En el formalismo surge la respuesta hacia la crisis de los fundamentos, la cual está enfocada a los axiomática y las reglas simbólicas. Y el intuicionismo se origina en la crítica hacia el logicismo y formalismo, resaltando la base intuitiva del conocimiento matemático. Otros de los siguientes conceptos que tenemos es la estructura. Esta en el platonismo es considerada como una realidad matemática ideal, con objetos inmutables y entidades ideales y eternas. En el logicismo es una estructura con un sistema lógico basado en axiomas y definiciones precisas. En el formalismo, estas consiste en sistemas formales donde las matemáticas son un conjunto de símbolos manipulados según las reglas, y en sistemas axiomáticos definidos donde las teorías
se derivan a partir de los sistemas de axiomas y sus reglas. En el intuicionismo, la matemática se basa en construcciones mentales legítimas, evitando el uso de infinito actual y enfatiza en el papel de la intuición como base del conocimiento matemático. En función, en el platonismo surge para proporcionar un marco ideal que explica las verdades matemáticas como descubrimientos y proporcionar una visión ontológica sobre la naturaleza matemática. En el logicismo se trata de unificar y justificar las matemáticas basado en el marco lógico para garantizar la solidez de la epistemológica. En el formalismo, esta busca promover un sistema consciente y completo que elimine las paradojas, evitando contradicciones dentro de un sistema, garantizando la coherencia y la lógica. Y en el intuicionismo se trata de asegurar que los conceptos matemáticos tengan un significado en la intuición humana y reducir las matemáticas como una actividad constructiva. También tenemos el método. Según el platonismo, es contemplativo y deductivo basado en la razón pura y uso de ejemplos matemáticos para apoyar la hipnosis de un mundo ideal. En el logicismo es deductivo, utilizado con los principios lógicos y axiomas básicos. En el formalismo es la formación rigurosa mediante axiomas y demostrando utilizando un lenguaje formal. Y en el intuicionismo son métodos constructivos basados en la experiencia intuitiva. Problemas. En el platonismo es sobre el conectar el mundo ideal matemático con la realidad física y cognitiva. En el logicismo son las paradojas derivadas de la lógica. Estas son más que todo las paradojas de Russell. En el formalismo es la incompletud y la falta de conexión con la intuición, teoría de Gödel. Y en el intuicionismo es la restricción a contradicciones efectivamente realizables, rechazando el infinito actual. En conclusión, todas las corrientes han influido en la evolución de la matemática, requieren de la comprensión y destacan en la importancia de las derivadas perspectivas para la formación de los desafíos filosóficos y prácticos en la matemática. Mientras en el platonicismo y el logicismo buscan unos fundamentos objetivos y universal, el platonismo destaca en la existencia independiente de las matemáticas, mientras que en el intuicionismo las considera como una construcción humana. El formalismo e intuicionismo. Estos representan enfoques que apuestan, opuestos. En conclusión, todas las corrientes han influido en la evolución de la matemática, enriqueciendo la comprensión y destacan en la importancia de las diversas perspectivas para el afrontamiento de los desafíos filosóficos y prácticos en la matemática. Mientras que en el platonismo y en el logicismo buscan una fundamentación objetiva y universal, el platonismo destaca la existencia independiente de la matemática, mientras que en el intuicionismo la considera como una construcción humana. El formalismo e intuicionismo representan enfoques bastante opuestos, pero que complementarios dentro de la filosofía de las matemáticas, mientras el formalismo apuesta por un rigor simbólico y universal e intenta liberar las matemáticas de su dependencia del significado el intuicionismo privilegia un fundamento humano y constructivo, destacando que las matemáticas son un producto de la actividad mental humana. Por mi parte, yo como estudiante y a partir de la creación de este documento, una de las conclusiones que agrego a mis compañeras es que la rigorización fue un proceso para lograr formalizar y sintetizar las matemáticas.
aseguró que pues cada teoría fuera basada en conceptos claros y reales. Lógicamente, pues esto llevó a los grandes matemáticos a investigaciones y pruebas, logrando comprobar y pues asimismo descartar teorías. La crisis de los fundamentos matemáticos dejó el fortalecimiento de la ciencia y aunque al principio fue un impacto negativo, digámoslo así, porque pues dejó de dar esa veracidad a la ciencia, fundamentó las bases de la ciencia, como la ciencia moderna matemática, dando una transformación en todas las teorías, en las áreas como la tecnología, los procesos lógicos y el desarrollo de diferentes contextos matemáticos. Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta de acuerdo pues a esta crisis fue que gracias a digamos teorías como la de los conjuntos que fue pues una de las teorías más importantes que llegaron pues a sus cuestionamientos, desarrollaron que pues las grandes teorías en cuanto a las matemáticas. Entonces es importante tener presente que como docentes siempre vamos a tener que llevar a nuestros estudiantes a un conocimiento y un desarrollo más lógico, más donde se lleven a cabo diferentes teorías matemáticas y que se llegue a la comprobación y entiendan el porqué de las cosas. Porque esa es la finalidad de la ciencia. La finalidad de la ciencia es crear seres humanos más conscientes, más con un pensamiento crítico, un pensamiento lógico, porque eso es lo que les ayuda pues, a tener un desarrollo en sus habilidades cognitivas. Muchas gracias.